Imaginen por un segundo que un simple error de traducción en una biblioteca polvorienta terminara definiendo la moralidad de miles de millones de personas. O que el capricho de un general romano frente a un templo vacío cambiara, pues, las leyes de todo el mundo occidental. Exacto. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra inmersión en las fuentes de hoy. Estoy muy emocionada porque vamos a sumergirnos en unos textos históricos que son simplemente fascinantes. Y el objetivo principal de este análisis a fondo es entender cómo el helenismo, o sea, la cultura griega, y la brutal ocupación del Imperio Romano influyeron en el judaísmo antiguo. Y cómo esa influencia no solo lo alteró, sino que reescribió por completo sus bases, creando, digamos, la plataforma de lanzamiento para lo que hoy conocemos como el cristianismo. Así es. Nuestra misión aquí es ir más allá de lo básico y descubrir la historia no contada detrás de conceptos que la cultura actual da por sentados. Totalmente. Desde el oscuro y sangriento origen de la festividad de Hanukkah hasta lo que realmente significaba la palabra Mesías en el siglo I. Y para entender de verdad la magnitud de este cambio, tenemos que desprendernos de esa imagen tan pacífica que solemos tener, ¿no? Esa idea de revelaciones místicas en la cima de una montaña. Claro, la típica escena de película con música celestial. Exacto. Los documentos de la época nos muestran que estas corrientes religiosas se forjaron más bien en el barro, o sea, en el centro de un choque masivo de imperios. Donde la simple imposición de un idioma o una decisión política dictaban quién vivía y quién moría. Y todo este inmenso engranaje comienza a moverse por un choque cultural súper abrumador provocado por Alejandro Magno. Y esto me parece fascinante porque siempre escuchamos los relatos épicos de Alejandro Magno conquistando el mundo conocido, ¿verdad? Claro, el gran estratega. Sí, y al revisar estos documentos, la velocidad militar es impresionante. Entró a Judea y al Imperio Persa sometiendo absolutamente todo en apenas 15 años. Entre el año 337 y el 322 a.C. Exacto. Pero lo que realmente alteró la historia a largo plazo no fueron sus tácticas de caballería ni sus espadas, ¿o sí? No, para nada. Fueron sus bibliotecas. Y el tremendo peso de su idioma. Cuando Alejandro funda la ciudad de Alejandría en Egipto, trae a miles de ciudadanos griegos. Y al mismo tiempo reubica a una inmensa población judía allí. Y es justo en ese entorno urbano donde vemos cómo opera el verdadero poder del helenismo. Porque el griego no era solo un idioma más, ¿verdad? No, era el pasaporte al comercio, a la filosofía, al estatus social. Pasan las generaciones y el impacto en la vida cotidiana judía es brutal. ¿Qué tan rápido sucedió esto? Bueno, los registros indican que apenas 70 años después de la fundación de la ciudad, los judíos en Alejandría habían perdido por completo su idioma original. ¡Wow! O sea que ya no sabían hablar hebreo para nada. Cero. Su mente y su lengua funcionaban exclusiva y totalmente en griego. Eso tiene que haber causado un caos monumental en la práctica de la religión. Imagínate la escena. A ver. O sea, imagino a la congregación sentada en la sinagoga un sábado por la mañana. El rabino desenrolla el pergamino, empieza a leer los textos sagrados en hebreo antiguo y el salón entero se queda mirando al techo. Porque absolutamente nadie, desde los niños hasta los comerciantes adinerados, entiende una sola palabra de lo que se está diciendo. Era un apagón de comunicación total. Imagínate ir a escuchar las leyes que rigen tu vida y no entender ni una sílaba. ¡Qué locura! ¿Y qué hicieron? Pues la solución de emergencia fue introducir una figura nueva dentro de la sinagoga, el meturguemán. El traductor. Exacto. Básicamente era un traductor en voz alta que operaba en tiempo real. El lector oficial recitaba un versículo en hebreo y el meturguemán lo gritaba en griego para la audiencia. Pero depender de traducciones orales improvisadas tiene que tener un límite. Totalmente. Especialmente cuando ese texto dicta tus leyes y toda tu teología. Así que esta necesidad impulsó un proyecto histórico masivo. Que fue traducir toda la Biblia hebrea al griego, ¿no? Así es, creando el inmenso documento que conocemos como la Septuaginta. Y justo aquí quiero hacer una pausa obligatoria, porque vamos a desempacar esto. Estaba revisando las notas sobre este proceso específico de traducción y me topé con un detalle en el libro del profeta Isaías que me dejó sin palabras. Ah, sí. Sé perfectamente de cuál hablas. Hay un error documentado en el vocabulario que parece haber cambiado por accidente
el curso de toda la civilización occidental. ¿Qué pasó exactamente con esa palabra hebrea en las mesas de traducción? Es muy probablemente el accidente lingüístico con más consecuencias en la historia humana. En el texto original en hebreo de Isaías hay un pasaje que utiliza la palabra alma. ¿Alma? ¿Y qué significa en su contexto original? En el contexto del antiguo Israel, alma significa pura y sencillamente muchacha joven. Ajá. O, digamos, mujer en edad de casarse. Es un término descriptivo de juventud, sin absolutamente ninguna connotación biológica estricta sobre la pureza física. Claro, y si querían decir virgen en hebreo legalmente. La palabra hebrea técnica y legal para referirse a una virgen habría sido betula. Ok, pero ¿qué hicieron los traductores en Alejandría? Pues los estudiosos tomaron la palabra alma y por alguna razón decidieron traducirla al griego usando el término parthenos. Y parthenos sí que significa estrictamente virgen en un sentido totalmente clínico, ¿cierto? De manera absoluta. Parthenos implica un estado de virginidad biológica intocable. ¡Wow! Y bueno, siglos después, cuando los primeros escritores y teólogos cristianos analizaron el libro de Isaías, ellos leían sus escrituras en griego, no en hebreo. Claro, ya no hablaban hebreo. Exacto. Así que interpretaron el texto de forma literal. Entendieron que la llegada del Mesías requería de un evento biológicamente extraordinario. O sea que gran parte de la teología dogmática posterior sobre la virginidad se construyó sobre esa elección específica de vocabulario. Todo modelado por una decisión de traducción en una biblioteca egipcia. Es fascinante ver cómo funciona la historia. Para quienes nos escuchan, para visualizarlo mejor, es literalmente como ver una película extranjera que ha sido doblada, ¿no? A ver, explícate. Imagina que el equipo de doblaje comete un error semántico en una escena del primer acto. Traducen una palabra por otra muy distinta. Claro. Y para todas las generaciones futuras que solo tienen acceso a esa versión doblada y que jamás leerán el guión original, los motivos del protagonista y el significado del final cambian por completo. Totalmente. Y nadie cuestiona nada porque la nueva versión es la única que conocen y la que asumen como verdad absoluta. Esa metáfora del doblaje es perfecta para ilustrar el problema estructural. Pero este choque del mundo judío contra la arrolladora cultura griega no se quedó solo en las páginas de los libros. Pasó de las bibliotecas a los campos de batalla. ¿Verdad? Así es. Aquí es donde la situación se pone realmente violenta. En el año 190 a.C., el control de Judea cae en manos de los grecosirios. Que eran una rama diferente del antiguo imperio de Alejandro Magno. Exacto. Y estos nuevos reyes tienen una política distinta y mucho más agresiva. Buscan imponer el politeísmo pagano por la fuerza bruta. O sea, cero tolerancia religiosa, cero. Prohíben las prácticas milenarias judías, profanan el templo de Jerusalén. Y esta opresión es la chispa que detona la gran rebelión de los macabeos en el año 167 a.C. Y aquí es donde se pone realmente interesante la historia. Porque esta rebelión es el acontecimiento que da origen a la festividad de Hanukkah. Y para la audiencia, la imagen cultural predominante de Hanukkah hoy en día es súper festiva. Claro. Pensamos en la celebración de la luz, el milagro del aceite que se multiplica, las familias encendiendo velas. Sí, todo muy familiar y cálido. Pero al leer los relatos históricos directos de nuestras fuentes, el triunfo de los macabeos es un evento increíblemente oscuro. Muy oscuro. Impregnado de muchísima sangre y de un juego de poder interno bastante sucio. No suena una historia luminosa en absoluto. Aclaramos un poco cómo la lucha por el poder político creó todo este caos. Pues el trasfondo real es el de una guerra civil brutal y desgastante que duró 25 años. ¡25 años! ¡Wow! Sí, y cuando los macabeos por fin triunfan y logran entrar a Jerusalén en el año 142 a.C., no se dedican solamente a limpiar el templo de la influencia griega. ¿Qué más hacen? Se enfrentan a los propios sacerdotes judíos legítimos que administraban el templo. Estos sacerdotes se oponían rotundamente a los macabeos por razones legales muy estrictas. ¿Qué tipo de leyes? Según las leyes ancestrales, solo los descendientes del rey David podían gobernar la nación, y solo los descendientes de la línea sacerdotal original podían oficiar en los altares. Y asumo que los macabeos no cumplían con eso. Para nada.
Eran caudillos militares que no cumplían con ninguna de estas dos condiciones genéticas. Entonces, ¿cómo resuelven esta crisis de legitimidad? ¿Usan la fuerza contra su propia gente? Peor que eso. Irrumpen en el templo y ejecutan una masacre sistemática de los sacerdotes judíos que se les oponían. ¡Qué barbaridad! Un golpe de estado teológico. Ejecutado con extrema violencia, sí. Y es justamente a partir de las cenizas de esta fractura interna donde se engendra el ecosistema religioso del siglo I. Las famosas facciones que vemos después. Exacto. Al tomar el control absoluto del poder, los macabeos instalan a sus aliados políticos y económicos en el templo, dando origen al grupo conocido como los saduceos. Y los apuntes históricos pintan a estos saduceos con tonos bastante oscuros, la verdad. Definitivamente. Aparecen como una élite inmensamente rica, aristócratas corruptos que controlaban toda la economía del templo. Y un detalle de su doctrina me llamó mucho la atención al leer las fuentes. Lo de la resurrección. Sí. Rechazaban por completo la idea de la resurrección o de una vida después de la muerte. Para ellos, todo terminaba al respirar por última vez. Y su lógica era producto directo de su posición social, ¿eh? Al poseer el control político, la máxima riqueza y toda la autoridad sobre el país, consideraban que su paraíso ya estaba establecido en la tierra. Claro, no necesitaban un más allá si ya vivían como reyes aquí. Exactamente. No necesitaban la esperanza de una recompensa divina. Pero la historia no termina con ellos. ¿Recuerdas a los pocos sacerdotes legítimos que lograron sobrevivir a la masacre de los macabeos? Los que lograron escapar. Sí. Estos sobrevivientes huyen hacia el desierto buscando purificarse y fundan otra de las grandes sectas de la época, los esenios. Ah, los mismos a los que se les atribuye la escritura de los famosos rollos del Mar Muerto. Efectivamente. Y los esenios se radicalizan muchísimo en su aislamiento. ¿En qué sentido? Rompen con la sociedad tradicional aboliendo la propiedad privada. Establecieron un sistema donde compartían el 100% de sus bienes. ¡Wow! Un comunismo antiguo en medio del desierto. Y practicaban una pureza ritual extrema. Vivían con una mentalidad apocalíptica, esperando de un momento a otro el fin del mundo, y sobre todo la destrucción de los sacerdotes corruptos de Jerusalén. Hasta aquí tenemos a los administradores ricos y pragmáticos gobernando la ciudad por un lado, y a los puristas apocalípticos escondidos en las cuevas del desierto por el otro. Así es. Pero ¿dónde encaja la gente común en esta ecuación? Porque la mayoría de la población no estaba en ninguno de esos dos extremos. Muy buena pregunta. En el vacío gigante que dejaron estas élites, surgen los fariseos. Los maestros populares. Exacto. Ellos representan una reacción popular contra el monopolio saduceo. No eran herederos de un linaje sacerdotal, sino maestros de las calles, rabinos carismáticos que democratizaron el acceso a la religión. O sea, enseñaban que no necesitabas al templo para conectar con Dios. Sí, enseñaban que cualquier persona común podía hacerlo estudiando e interpretando la ley diariamente en su propia casa, sin depender de toda esa burocracia del templo. Entiendo. Y faltaba un grupo más, ¿no? Sí, para completar este explosivo rompecabezas estaban los celotes. Eran facciones ultranacionalistas radicales cuyo único propósito era la insurrección violenta para expulsar a los extranjeros de Judea. O sea, es la radiografía de una nación completamente fracturada. Tienes a las élites ricas que monopolizan el oro, a los comunistas del desierto esperando el apocalipsis, a los maestros populares ganándose a las multitudes y a los radicales afilando puñales en los callejones. Es el escenario perfecto para un colapso inminente. Totalmente de acuerdo. ¿Cuánto tiempo puede una estructura política aguantar esa presión interna antes de que alguien de afuera decida aprovecharse del caos? Pues el reloj marca el final de esa espera en el año 67 a.C. Cuando estalla todo. La fricción interna detona una guerra civil total en Judea protagonizada por dos hermanos, Hircano II y Aristóbulo II. Herederos del menguante poder macabeo, claro. Así es. La situación de guerra se vuelve tan destructiva que Hircano toma la decisión diplomática más catastrófica que te puedas imaginar. ¡Ay, no! ¿Qué hizo? Decide enviar mensajeros a la superpotencia indiscutida de la época, la República Romana, pidiéndoles formalmente que actúen como árbitros en el conflicto. Invitar voluntariamente a las legiones de Roma para que medien en una disputa familiar es como, no sé, es como invitar a un oso hambriento a tu casa para que te ayude a cortar la carne de la cena.
Es la analogía perfecta. El general romano Pompeyo acepta encantado la invitación y entra a Judea. Y es vital subrayar esto, para quienes nos escuchan. A ver. La ocupación romana no comenzó como una invasión hostil, rompiendo las puertas. Comenzó a través de un canal legal por invitación directa de los propios líderes locales. Increíble. Y el problema es que una vez que la maquinaria romana entra a tu casa, jamás se va. Jamás retrocede. Roma reorganiza las fronteras, impone gravámenes aplastantes y con el tiempo nombra reyes títeres. Herodes el Grande siendo el más notorio de todos, ¿no? Alguien que gobernó con una brutalidad tremenda y una obediencia ciega a los dictados de Roma. La estructura de poder judío original quedó reducida a escombros subordinados. Y hablando de esta llegada de Roma, los cronistas de la época relatan una anécdota asombrosa sobre este general Pompeyo. Ah, la del templo. Sí, y creo que ilustra perfectamente por qué la mentalidad romana y la mentalidad judía estaban destinadas a colisionar eternamente. Es un momento histórico inigualable, la verdad. Cuéntanos cómo fue. Porque según las crónicas, cuando Pompeyo entra como mediador a Jerusalén, exige ingresar al interior del santuario principal del templo. Así es. Su intención era confiscar a la deidad central del pueblo judío y llevarla a Roma para exhibirla en su panteón de dioses. Como un trofeo. Que era, digamos, el procedimiento habitual de asimilación cultural del imperio, ¿no? Exacto. Pero imagínate la confusión y el estupor de Pompeyo al violar la entrada del lugar santísimo y encontrar una habitación completamente oscura y vacía. ¡Wow! Me imagino la escena. Los sacerdotes aterrorizados. Intentando explicarle la naturaleza de su fe, que su deidad es invisible, que carece de forma física y que está terminantemente prohibido representarla en estatuas de piedra o tallas de madera. Y la mente pragmática y militar del general romano simplemente sufre un cortocircuito monumental. No lo procesaba. Porque en la lógica romana de Pompeyo, si no existe una estatua material y tangible que puedas tocar, entonces no existe la deidad. Punto. Y concluye su inspección declarando de manera oficial ante Roma que los judíos son ateos. Ateos. Es casi una escena de comedia. Yo me lo imagino como ver a un entusiasta coleccionista de insectos intentando atrapar una nube en el cielo con su red de malla. Claro. Y frustrándose y enfureciéndose porque no importa cuánto mueva la red, siempre sale vacía. Es que simplemente no poseían el vocabulario conceptual para procesar lo que estaban viendo. Y esa inmensa brecha conceptual preparó el terreno para décadas de resistencia y de mucha sangre. Porque la olla de presión siguió aumentando. Traten de visualizar la atmósfera en la Judea de esa época. Patrullas romanas armadas en cada esquina, la economía local asfixiada por los impuestos imperiales. Castigos públicos diarios, crucifixiones. Y los líderes locales trabajando para el enemigo. Sometidos a toda esta inmensa presión, el antiguo concepto teológico del Mesías toma una nueva forma. Una urgencia explosiva y absolutamente literal, según los documentos. Así es. Quiero detener un momento la marcha en este punto y pedirte que aclaremos esta idea, porque creo que aquí radica la mayor disonancia cognitiva para nuestra mente, moderna. A ver. La definición actual que tenemos de un Mesías está rodeada de espiritualidad pura, ¿no? Nos imaginamos a una figura pacífica que viene a ofrecer perdón o asegurar un lugar en el cielo. Pero al escudriñar los documentos del siglo I, esa visión contemporánea brilla por su ausencia. ¿Qué significaba exactamente esa palabra para la gente que caminaba por las calles empedradas bajo el gobierno romano? Esa visión espiritual moderna simplemente no existía en el imaginario colectivo de la época. Cero espiritual. Cero. En la Judea del siglo I, el título de Mesías, que se traduce literalmente como el ungido, era una designación estrictamente política y militar. O sea, un líder de guerra. Totalmente. Las expectativas apuntaban a un líder carismático, surgido del linaje del rey David, cuya misión principal y tangible era tomar las armas, liderar una rebelión masiva y aniquilar a las fuerzas de ocupación romanas. Devolverle a Israel su soberanía nacional a punta de espada. Exacto. No era un salvador místico de almas, era, a todos los efectos prácticos, el comandante supremo de un ejército de liberación. ¡Wow! Entonces, si adjudicarse el título de Mesías era el equivalente directo a proclamarse comandante de la insurgencia nacional, imagino que el servicio de inteligencia militar romana no se lo tomaba a la ligera. Para nada. Roma respondía con violencia preventiva fulminante.
y la documentación histórica muestra un nivel de represión brutal al respecto. ¿Tienen cifras de esto? Sí, entre el año 6 a.C. y el año 66 de la era actual, las autoridades romanas documentaron la crucifixión de al menos 24 individuos diferentes. ¿24 personas distintas? Las pretensiones políticas, las legiones intervenían y aplicaban la crucifixión. Que entiendo que no era un castigo para ladrones comunes, ¿verdad? No, en absoluto. Era una herramienta de terrorismo de Estado, diseñada específicamente para castigar la sedición política contra el imperio. Entonces, con todo este contexto súper violento, cuando aparece Yeshua, conocido por nosotros como Jesús de Nazaret, ¿cómo encaja su figura en este panorama? Es un perfil fascinante. Porque los textos lo describen debatiendo leyes y tradiciones en espacios públicos, lo cual suena muy alineado con los maestros fariseos de los que hablamos. Sí, tiene mucho de rabino fariseo. Sin embargo, luego exige compromisos que rompen cualquier molde de normalidad de la época. Realmente del 100% de la propiedad privada no proviene de la escuela farisea. ¿Ah, no? No, los fariseos eran más moderados. Se conformaban con exigir el diezmo y la caridad habitual. Esa exigencia extrema de Yeshua resuena profundamente con la filosofía de los esenios. Los radicales del desierto. Exacto. Yeshua fusiona tradiciones populares fariseas con una ética esenia de renuncia total al dinero y un marcado énfasis en el pacifismo frente a las armas. Algo sumamente revolucionario y disruptivo para esa sociedad. Muy disruptivo. Pero a ver, y a pesar de ese claro pacifismo, termina siendo ejecutado en una cruz romana. Si su mensaje no incluía levantar milicias armadas, ¿por qué la trituradora imperial lo procesa de la misma manera que a los otros 24 líderes insurgentes? La respuesta que nos dan los textos es política pura. En el momento en que sectores de la población empiezan a aclamarlo a gritos como el Mesías, el contenido pacífico de sus discursos deja de tener relevancia para las autoridades romanas. O sea, el simple hecho de que la gente use esa palabra ya era una sentencia de muerte. Representaba un desafío directo a la soberanía de César sin importar si él tenía armas o no. Y las crónicas apuntan a Caifás, el sumo sacerdote saduceo, como la pieza clave de esto. ¿El líder del templo? Sí. Su mandato principal era evitar cualquier revuelta que incitara a las legiones romanas a masacrar a la población civil. O sea, mantener el status quo. Exacto. Y percibiendo la popularidad enorme del maestro como una chispa peligrosamente cerca del polvorín romano, Caifás orquesta un juicio nocturno. Rápido y express. Rápido y plagado de irregularidades legales bajo la propia ley judía, todo para silenciar la amenaza. Yeshua es entregado al gobernador romano y crucificado bajo el cargo explícito de insurrección. Y aquí cobra sentido el letrero sobre su cabeza, ¿no? El famoso rey de los judíos. No era un insulto religioso, como a veces se piensa. Era la declaración formal y legal del crimen político de traición por el que lo estaban ejecutando. ¡Qué giro de perspectiva tan asombroso! O sea, pasar de observar la crucifixión a través de los siglos como un evento exclusivamente místico o espiritual a entenderla en su contexto original. Como un simple expediente administrativo. Exacto. Una acción de contraterrorismo romano diseñada para pacificar y aterrorizar a las calles de Judea. Sin embargo, aquí es donde la historia desafía toda lógica sociológica conocida. ¿Por qué? Porque el imperio ejecuta al líder asumiendo que eso dispersaría al grupo para siempre. ¿Qué es lo que pasó con los otros 24, me imagino? Así es. Pero contra todo pronóstico político, un pequeño núcleo de seguidores de Yeshua empieza a divulgar que este maestro crucificado ha vencido a la muerte. Se congregan y comienzan a anunciar activamente que el Mesías esperado de Israel sí ha hecho su aparición. Y es indispensable recordar que, en este punto temporal, todos los involucrados siguen siendo firmemente judíos. 100% judíos. Siguen frecuentando el templo, respetan el descanso del sábado y mantienen todas las normas de alimentación. Y las fuentes nos ofrecen un análisis lingüístico de esta etapa que me pareció súper revelador. Aquí es donde presenciamos el retorno decisivo del impacto cultural griego del que hablamos al principio. A ver, explícanos cómo las palabras vuelven a cambiarlo todo. Ese núcleo de creyentes judíos usaba la palabra hebrea Keilah para designar sus reuniones locales. ¿Qué significa Keilah? Significa sencillamente comunidad o asamblea. Pero al registrar sus actividades en el idioma comercial predominante, o sea, el griego, se tradujo con el término eclesía. Exacto, que es la raíz histórica de la palabra iglesia. ¡Wow! Y de manera paralela,
A sus enviados o mensajeros los llamaban shelahim, un término que en griego se vertió como apóstoles. Me fascina desmontar el aura solemne de estas palabras. Resulta que cuando leemos hoy que los apóstoles establecían iglesias, en realidad el observador casual de la época simplemente estaba viendo a un grupo de judíos despachando mensajeros para abrir nuevos centros comunitarios. Tal cual, era un movimiento local. Seguía siendo un asunto interno judío. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es que esta pequeña comunidad local termina saltando la frontera étnica y abrazando a personas de todo el mundo conocido? La mente maestra detrás de esa expansión global, sin lugar a dudas, es Saulo de Tarso, universalmente conocido como San Pablo. Ah, claro. Saulo poseía un perfil excepcional para lograr esto. Era un judío educado en la élite, impregnado de toda la filosofía helenística de la que hablamos. Y además era ciudadano del Imperio Romano, ¿no? Sí, tenía todos los pasaportes. Al emprender sus viajes por las grandes ciudades del Mediterráneo, él entra a las sinagogas de la diáspora y observa una dinámica social muy particular. ¿Qué estaba pasando en esas sinagogas fuera de Judea? Pues, en las filas principales se sientan los judíos practicantes, cumpliendo la ley a rajatabla. Pero al fondo de la sala, observando de pie, Pablo encuentra a decenas de ciudadanos griegos y romanos. Gente que sentía profunda atracción por la teología judía. Exacto. A estos individuos, los registros los llaman temerosos de Dios o prosélitos de la puerta. Eran extranjeros cautivados por ese estilo de vida ético, pero que chocaban contra un muro de entrada totalmente infranqueable. El gran muro. Porque las fuentes detallan que la barrera que impedía que estos hombres griegos se convirtieran de forma oficial era el requisito innegociable de la circuncisión en edad adulta. Y tiene toda la lógica médica del mundo. O sea, en una antigüedad sin nociones de higiene quirúrgica, sin anestesia o antibióticos, someterse a ese procedimiento implicaba un riesgo altísimo de contraer una infección letal. Era un obstáculo físico, cultural y médico masivo. Casi nadie quería hacerlo. Comprensible. Y bueno, Pablo contempla a esta inmensa audiencia de entusiastas que no pueden dar el paso final, y diseña un argumento legal y teológico revolucionario para saltarse esa barrera. ¿Qué les dijo? Analizando los textos antiguos, Pablo señala un precedente cronológico crucial. El patriarca Abraham, el padre de la nación, fue reconocido como justo por la divinidad mucho antes de que recibiera la orden física de circuncidarse. ¡Ah, qué interesante maniobra legal! Su validación se basó en su fe inicial, no en el procedimiento anatómico que vino después. Claro. Aplicando este precedente legal, Pablo decreta que los extranjeros de origen griego o romano que compartan esa misma convicción se convierten automáticamente en herederos del pacto milenario. Sin estar obligados a operarse quirúrgicamente. Ni a adoptar la vasta y compleja red de leyes alimentarias judías. De un plumazo dice, todos son Israel. Esa maniobra argumentativa es brillante, de verdad. Pero al mismo tiempo, imagino que es pura dinamita social dentro de la comunidad. ¡Uf, tremenda! Porque es el equivalente, para nuestra audiencia, a que el promotor de un club nocturno histórico y ultra exclusivo salga de repente a la calle. Ajá. Y empiece a repartir pases VIP de acceso permanente y total a todas las personas que estaban simplemente mirando por la ventana y que nunca hicieron la fila ni pasaron por los difíciles requisitos de entrada. ¡Qué buena analogía! Imagino la indignación de los miembros fundadores al ver que se devaluaba su estatus regalando la membresía, ¿no? Esa indignación provocó una crisis de proporciones sísmicas. Los fundadores y líderes en Jerusalén estaban horrorizados ante la idea de conceder el estatus sagrado eludiendo las directrices claras de la ley. Querían mantener la exclusividad. Sí, y la fricción escaló de tal forma que tuvieron que convocar al histórico Concilio de Jerusalén, alrededor del año 50. Un debate intenso. Es fundamental entender el panorama aquí. Esto no era un debate entre dos religiones distintas. Sino una asamblea interna judía. Claro, exacto. Líderes judíos discutiendo políticas de inmigración espiritual. Un bloque muy vocal exigía que la circuncisión debía imponerse a cualquier extranjero que quisiera unirse, sin excepciones. Y entiendo que la tensión de esta cumbre se desactiva gracias a la intervención de alguien más, ¿verdad? Sí, la intervención maestra de Santiago el Menor, o Jacob ben Alfai en su nombre original hebreo. ¿Y qué hace él para resolver el conflicto? Según relatan las fuentes, él rastrea en la jurisprudencia judía más antigua y expone las 7 leyes universales de Noé.
Ah, ¿que eran leyes para quiénes? Constituían un marco legal básico. Normas como la prohibición de asesinar, de robar o el mandato de establecer tribunales de justicia. Estaban diseñadas específicamente para regular a los extranjeros que vivían en territorio judío. Entiendo. ¿Y cómo aplica esto a los griegos de Pablo? Apoyándose en este marco jurídico internacional, Santiago emite su dictamen. Los simpatizantes griegos y romanos solo deben acatar estos estatutos éticos básicos. ¿Y la circuncisión? La barrera queda oficialmente demolida, y la puerta de la comunidad queda abierta de par en par para todo el mundo no judío. Me imagino que la entrada de gentiles fue masiva a partir de ahí. Entraron como una inundación demográfica sin precedentes. Al amparo de este nuevo marco legal, el movimiento asimila un número enorme de no judíos, alterando por completo el equilibrio de las sinagogas en cuestión de décadas. Eran más gentiles que judíos, seguramente. Pero, y esto es crucial, la ruptura final, el corte de amarras definitivo que forjaría una identidad completamente separada del judaísmo, no surgió de un debate doctrinal pacífico. Ah, no. Como todo en este análisis, surgió de un evento de supervivencia política provocado por el imperio, ¿no? Exacto, provocado una vez más por el filo del acero romano. Porque las tensiones políticas que hervían en Judea nunca lograron enfriarse del todo. El registro histórico detalla una serie de levantamientos devastadores. Primero, esa catastrófica revuelta que culminó con la demolición del Templo de Jerusalén en el año 70. Sí, una tragedia inmensa. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre, el momento final, llega en el año 132 bajo el gobierno del emperador romano Adriano. ¿Qué hizo Adriano para dinamitar todo? Adriano adopta una política de provocación deliberada. No solo incumple su promesa de permitir la reconstrucción del santuario judío, sino que avanza militarmente para levantar una urbe grecorromana sobre los cimientos sagrados. ¡Qué insulto! Y, para empeorar las cosas, instala una colosal estatua de la deidad pagana Júpiter justo en el epicentro histórico de Jerusalén. Era pedir a gritos una guerra. Y la tuvo. Este ultraje detona la tercera y más sangrienta de las insurrecciones, encabezada por un caudillo militar llamado Bar Kokhba. Y aquí hay un dato de las fuentes que no debe pasarnos desapercibido, ¿eh? Bar Kokhba fue oficial y formalmente proclamado como el Mesías liberador por los más altos y respetados eruditos religiosos de la nación. Exacto. Él era el Mesías militar y revolucionario, operando exactamente como el concepto original del siglo I dictaba que debía hacerlo. ¿Y cuál es la respuesta de Roma ante este nuevo Mesías? Roma dicta una guerra de exterminio total. El imperio aplasta a las milicias judías con una letalidad verdaderamente abrumadora. Y como represalia estatal, comienza a perseguir en todas sus provincias a cualquier persona identificada con las costumbres judías. Los catalogan como traidores al imperio. Como una amenaza existencial y traidores al Estado, sí. Y esta política de persecución puso a los miembros de las congregaciones fundadas por Pablo frente a un abismo existencial inminente. Y aquí es donde tenemos que revisar los números demográficos de los que hablábamos. Para ilustrarlo, a ver, piensan en una asamblea local típica en la vasta geografía del Imperio Grecorromano. Podría estar compuesta por unos 50 fundadores de origen judío y tal vez 300 ciudadanos romanos y griegos que habían entrado gracias a la regla de Paulo. ¿Era la proporción normal? Sí. Y de pronto, la maquinaria de guerra imperial empieza a arrestar y crucificar a toda persona etiquetada oficialmente como judía bajo cargos de sedición. Estos 300 romanos y griegos se ven frente a la terrorífica posibilidad de ser ejecutados por culpa de una insurrección armada en Judea con la que no tenían absolutamente ningún vínculo, ni militar ni geográfico. Es un callejón sin salida aterrador. Totalmente. ¿Qué deciden hacer para salvar sus vidas? Pues la presión psicológica activa el instinto humano más primario, ¿no? La supervivencia. Claro. Para evitar la aniquilación y el castigo colectivo por parte del Estado, esta abrumadora masa de ciudadanos gentiles opta por una solución pragmática de emergencia. Se desvinculan formal y vocalmente del judaísmo materno. Se cortan los lazos. Acuden ante las magistraturas romanas y presentan su defensa. Les dicen, miren, nosotros no tenemos ninguna lealtad hacia los rebeldes en Judea. Nosotros no somos judíos, pagamos nuestros tributos, no representamos ningún peligro político. Somos un grupo nuevo, somos cristianos. ¡Wow!
Y esa es la monumental ironía que corona nuestro análisis de hoy. O sea, reflexionemos sobre el hecho de que la partida de nacimiento formal del cristianismo como entidad autónoma e independiente no emergió de una revelación mística ni de un tratado filosófico redactado en paz. Para nada. Surgió de un reposicionamiento político. Se adoptó una etiqueta nueva, motivada casi de forma exclusiva por la urgencia visceral de evadir la furia destructiva y los tribunales militares de Roma. El mayor fenómeno religioso de Occidente adquirió su identidad formal al usarla como un escudo de supervivencia. Literalmente. Y al contemplar la perspectiva global de las fuentes de hoy, creo que distinguimos una cadena de sucesos donde cada eslabón empuja al siguiente con un pragmatismo brutal. Totalmente. Vimos cómo la vertiginosa velocidad de los ejércitos de Alejandro Magno obligó a que las escrituras sagradas adoptaran una gramática extranjera, abriendo la puerta a esos errores de traducción que, definirían dogmas futuros sobre la virginidad. Y luego cómo la violencia victoriosa de los macabeos fragmentó a la nación, engendrando burocracias corruptas como los saduceos y puristas radicales como los esenios, creando el escenario para un desastre. Y fue precisamente sobre esa sociedad astillada donde la despiadada ocupación romana convirtió a un influyente rabino de corte pacifista en un objetivo político prioritario de crucifixión. Sí. Sin embargo, al usar la infraestructura de carreteras y la lengua comercial que los griegos habían dejado sembradas, el genio legal de Pablo logró universalizar el mensaje, permitiendo así que, finalmente, el pánico ante la represión militar forzara el desprendimiento absoluto de una nueva identidad global. Así es. Y para quienes nos escuchan y analizan su propio entorno, el impacto profundo de estos legajos históricos yace en exponer la fascinante y abrumadora fragilidad de las instituciones humanas. Las realidades sociales o religiosas que la cultura contemporánea asume como absolutas, puras o diseñadas mágicamente desde el principio de los tiempos, frecuentemente encontraron su forma definitiva debido a la cruda logística de una invasión. O al miedo colectivo ante la sombra de las espadas enemigas de Roma. O incluso a simples medidas de supervivencia dictadas por un emperador ofendido. Estos textos nos enseñan que el curso de la humanidad rara vez avanza de forma predecible. Más bien tropieza, sangra, improvisa y se reinventa a sí mismo. Ha sido un recorrido extraordinario a través de estos fragmentos de historia. Sin duda. Y antes de cerrar esta sesión de análisis, quiero dejar a nuestra audiencia con un último pensamiento, bastante provocativo. Volviendo al momento que inició nuestra exploración. ¿El detalle de Alejandría? Exacto. Si una única palabra en un pergamino polvoriento, el simple y accidental salto de traducir la idea de mujer joven al concepto anatómico y clínico de virgen en una biblioteca egipcia. Si ese pequeño accidente ostentó el poder suficiente para alterar la teología y las normas íntimas de miles de millones de personas a lo largo de 20 siglos, ¿qué otras verdades incuestionables, qué otros pilares fundamentales que hoy rigen nuestras vidas modernas y consideramos absolutos, podrían ser en realidad nada más que el lejano eco de un error tipográfico incrustado en el vasto registro de la historia humana?